La ansiedad. El aplauso para nuestro candidato. Álvaro Uribe llega a la presidencia en el 2002, en medio de una popularidad enorme. Gana holgadamente la primera vuelta, algo que nunca había sucedido en el país. Lo que tampoco había ocurrido era que las FARC recibieran a plomo, en pie de guerra y en plena plaza de Bolívar, al nuevo jefe de Estado. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. En un principio se determinó que el ataque había sido realizado con cohetes hechizos. El sector sur del Palacio de Nariño es impactado por uno de ellos. Hay pequeños destrozos en una de las rampas de acceso de vehículos y en el alero superior junto a la oficina del Alto Comisionado de Paz. Los hechos más graves, sin embargo, ocurren a pocas cuadras de la Casa de Nariño, en el sector conocido como la Calle del Cartucho. El ataque deja 17 personas muertas. Cuando empiezo el gobierno en el 2002, cuando gano las elecciones, pues hay una toma de conciencia de una gran responsabilidad, una gran disciplina de trabajo. No me asombraba la responsabilidad y entraba con toda la determinación a enfrentar el problema de seguridad, porque lo que se observaba era que el crecimiento de las fuerzas terroristas no había desintegrado la nación, pero así ya había derogado el Estado. Entonces entraba con una gran determinación de enfrentar ese tema de la recuperación del Estado, de enfrentar de manera imparcial y con igual severidad a los grupos guerrilleros que habían originado todos los problemas y a la reacción criminal de los paramilitares. Su bandera, mano firme, corazón grande. La mano firme significa un gran esfuerzo militar para sacar adelante su política de seguridad democrática, para combatir a unas FARC que lo habían tenido todo en sus manos durante el período de Andrés Pastrana. Con el llamado Plan Patriota llegan 17.000 hombres que obligan a las FARC a replegarse aún más hacia las selvas del sur. Las FARC responden en Bogotá. Que nos espere el señor Briceño en la selva de la patria, que nos estamos preparando para ir con nuestra fuerza pública a esculcarle sus madrigueras. Uribe se traza como objetivo fundamental recuperar el control del territorio nacional y crear confianza en las zonas aledañas a los centros urbanos. Definitivamente, Colombia está llena de innumerables y espectaculares destinos que vale la pena vivir de principio a fin. Y más ahora, cuando es tan fácil hacerlo. Y de Colombia viaja por ella. Lleva policías a municipios y caseríos de zonas apartadas, pues por lo menos 100 se han quedado sin Dios ni ley por acción de la guerrilla. Esa recuperación de la seguridad trajo consigo, creo que, un crecimiento económico muy importante, eso combinado con unos factores internacionales favorables. Y yo creo que en ese sentido el gran aporte del presidente Uribe ha sido esa estabilidad económica. Sin embargo, si bien, digamos, se están haciendo muchos negocios, ha mejorado la inversión extranjera, se puede recorrer el país mucho más como no se podía recorrer hace 10 años, la generación de riqueza que hemos visto en los últimos 6 o 7 años, desde comienzos del 2000, desafortunadamente no se ha redistribuido. Yo creo que la deuda hasta ahora, al momento, del gobierno de Uribe es el tema de la desigualdad. El corazón grande representa una complicada negociación con los grupos paramilitares. ¡Himno a las gloriosas Autodefensas Unidas de Colombia!
comienzo de la desmovilización de más de 30.000 miembros de las autodefensas genera desconfianza. Entre tanto, con salvoconductos entregados por la presidencia, los paras asisten al Congreso como grandes figuras de la vida política colombiana. Un imperativo ético insoslayable nos obligó a estar en la primera fila en el combate contra las guerrillas, en una escabrosa guerra irregular que pocas veces el Estado ha querido afrontar y asumir en plenitud. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo, más cuando se recuerda la amnistía para los guerrilleros liberales del Llano, la del EPL, la del Quintín Lame, la del PRT, la de la Corriente de Renovación Socialista y la del M-19, gracias a la cual han ocupado altas dignidades del Estado, sin contar las ofertas generosas de paz hechas a la FARC y al ELN, a las cuales respondieron con más terrorismo. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Señores y señoras, aquí está solo una de las fotos de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido, que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Cuando los paramilitares llegan finalmente como parte de la alianza política ganadora en el 2002, son parte de la alianza mayoritaria y ganadora en el Congreso y además su candidato a la presidencia ha ganado, pues van a cobrar esa factura y duro, ¿no? Diciendo, bueno, entonces nosotros somos los próceres, nosotros ganamos la guerra contra insurgente, los ayudamos a ustedes a llegar al poder, esperamos que se porten en consecuencia. Y la verdad es que el establecimiento y el gobierno se portó en consecuencia. Luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, los máximos líderes de los frentes más violentos de las autodefensas son recluidos en la cárcel. Las dudas sobre las franquicias compradas por narcotraficantes para camuflarse en el proceso y buscar ser cobijados por la Ley de Justicia y Paz y de paso evitar la extradición crean grandes inquietudes. Adicionalmente, y según esta ley, los principales líderes de las autodefensas pagarían como máximo 8 años de prisión. Se equivocaron de cabo a rabo los que expresaron ante el país y el mundo que esta organización no iría a soltar un solo fusil sin que antes se conociera la suerte jurídica de sus miembros. 4 años después, las políticas de Uribe lo mantienen con altos índices de popularidad, tanto que con una delicada cirugía constitucional, el antioqueño es reelegido para gobernar hasta el 2010. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Al momento de la reelección presidencial, yo empiezo a sentir un gran afán, una gran urgencia por consolidar los 3 objetivos de gobierno, por consolidar la seguridad democrática, la confianza inversionista y la política social. Siento que me han ampliado el plazo, pero que empieza una cuenta regresiva. Y siento el temor de que los gobiernos reelegidos muchas veces no aprovechan la oportunidad. Muchas veces en lugar de aprovechar la masa crítica acumulada en la primera administración para proceder con más agilidad, con más eficacia, muchas veces en lugar de aprovechar eso se adormecen. Por eso uno de mis grandes afanes es no adormecernos y avanzar velozmente hacia la consolidación de esos 3 objetivos. La guerra contra la subversión en los campos del país es total.
Más adelante, el terrorismo llega al corazón de la academia militar del país. Testimonios entregados por Rafael García, ex jefe de informática del DAS, sobre el poderío y la penetración de los paramilitares en la entidad y en varias regiones del país, principalmente en la costa atlántica, dan origen a un escándalo anunciado. Posteriormente, las declaraciones dadas por el senador Miguel de la Espriella, quien confirma la realización de una cumbre oculta entre paramilitares y políticos en el 2001, también en Ralito, y donde se buscaba refundar la nación, generan un remesón político sin antecedentes durante el gobierno de Álvaro Uribe. Adicionalmente, la aparición del computador de Jorge 40, uno de los líderes de las AUC, muestra los alcances y la penetración del narcotráfico y de paramilitares en varias regiones del país. Se destapa la parapolítica. La gran encrucijada a la que se enfrentan los políticos y financiadores del paramilitarismo es que se quedaron sin la protección jurídica que creían que tenían y no, como estaban tan seguros de que no los iban a tocar, no se habían sometido al marco jurídico que ellos mismos crearon. Y entonces está pasando una cosa que aparentemente es una gran injusticia, que es que los masacradores, los cometedores, digamos, de crímenes de lesa humanidad, que son los jefes paramilitares, van a tener máximo 5 años de condena, ¿no? O algo por el estilo, mientras que los parapolíticos, los que están presos por concierto para delinquir, fraude electoral, etcétera, todas esas maniobras que hicieron para ganar las elecciones con los paramilitares, van a tener 10, 20 o más años de cárcel. A la cárcel ingresan más de 30 implicados entre senadores, representantes, alcaldes y gobernadores. Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. El polo democrático se convierte en el más fuerte fiscalizador del gobierno frente al destape de la parapolítica. El país asiste a un matrimonio que lleva mucho tiempo conviviendo en unión libre. Políticos y paramilitares entrelazados por el narcotráfico y el poder regional que han logrado a través de la intimidación, la muerte y los desplazamientos. Por diferencias, luchas internas y denuncias sobre narcotización del movimiento de las autodefensas, además de acercamientos silenciosos con los Estados Unidos, Carlos Castaño, máximo líder de las autodefensas, es asesinado por orden de su propio hermano, Vicente. Sus restos, al igual que los de miles de víctimas de los paras, son encontrados en una fosa común. Y yo pienso que uno tiene que confiar en alguien. El día que ya uno no tenga en nadie en quien confiar, pues ¿qué objeto tiene la vida, no? Meses más tarde, las audiencias en las cuales los paras deben contar sus verdades para buscar la justicia y la reparación de sus víctimas se convierten en afrentas, fiestas y amenazas contra estas. Las autoridades descubren que la verdad sigue sepultada. Cientos de fosas comunes son halladas en todo el país. Sobrevivientes y familiares de las víctimas se convierten por primera vez en la historia en protagonistas de un conflicto armado en el cual comienzan a conocerse sus alcances y atrocidades. Durante los 5 años del gobierno de Álvaro Uribe, las infiltraciones de narcotraficantes y guerrilleros al interior de las fuerzas militares, además de los montajes o falsos positivos, han generado grandes dudas y críticas en torno al cuerpo castrense. Las investigaciones por interceptaciones telefónicas a miembros de la oposición, periodistas y dirigentes políticos no arrojan resultados satisfactorios. Nice to see you. From Florida. Nice to see you. Sanford Bishop from Georgia. Very nice to see you. Charlie Malone from Louisiana. Very nice to see you. Very nice to see you. Frankie, Computer Dictionary. Sometimes ours. El otro frente que debe sortear el gobierno Uribe es el internacional. En los Estados Unidos arrecian las críticas en materia de derechos humanos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio obliga a Uribe a viajar ansiosamente a territorio norteamericano. Los demócratas, ahora mayoría en el Congreso, lo reciben con reservas.
Uribe muestra su lucha contra el narcotráfico haciéndose a 3 grandes trofeos. De las 937 solicitudes de extradición que ha recibido el gobierno colombiano en los últimos 5 años, 520 se han hecho efectivas. Miguel y Gilberto Rodríguez, los grandes capos del Cartel de Cali, purgan penas en cárceles norteamericanas. Las peticiones de extradición de los paramilitares están suspendidas debido al proceso de paz que se adelanta con el gobierno. Paralelamente al escándalo de la parapolítica, el intercambio humanitario comienza a generar fisuras y diferencias en el país. La guerrilla pide el despeje de 2 municipios del Valle, Florida y Pradera, para realizarlo. El gobierno dice no al retiro de las tropas. Vamos de frente. Lo mismo nosotros con José Cristóbal. Tranquilos, que lograremos la paz en Colombia. Yo voy a viajar con ellos, con los sacerdotes, y vamos a ir con Dios, por acompañarnos. No. Un intento de rescate y la posterior muerte en cautiverio del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverry, además de 14 miembros de las Fuerzas Armadas, después de haber sido secuestrados por las FARC, enciende la polémica. ¿Rescate a sangre y fuego o intercambio humanitario? La reacción muy positiva y solidaria de las fuerzas vivas del país en torno al acuerdo de intercambio humanitario, que demuestra el interés del pueblo colombiano y la comunidad internacional en nuestra libertad. El intercambio humanitario finalmente se ha convertido en una suerte de pulso político entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, en particular el gobierno de Álvaro Uribe. Cada una de las partes intenta obtener réditos políticos en ese intercambio humanitario y evitar que la contraparte obtenga los suyos. Así que el aspecto puramente humanitario ha pasado, por decirlo así, a un segundo plano. Este es un pulso político de ambas partes que quieren hacer demostración de fuerza, de vigencia política, para imponerle las condiciones a la contraparte sobre el cómo se hace el intercambio humanitario. A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento, se nos haya querido explicar que para el secuestro la única solución es dejar que el tiempo pase, como si la vida del ser humano no contara. No, lo que no acepto como colombiano es el abandono del Estado colombiano. Policías, soldados y civiles retenidos por la subversión y quienes llevan varios años soportando las más extremas medidas de cautiverio siguen muriéndose en vida en el monte. Los diputados que tenemos por allí cogidos ustedes, 10 diputados, ya no van a servir para nada. Ya pasan a ser diputados civiles. ¿Con qué van a hacer un acuerdo humanitario y no son del gobierno del presidente Uribe? Yo llevo 3 gobiernos viendo pasar mis años de juventud aquí en la selva, viendo crecer a mi familia sin el calor de un padre, a mis hijos. Supuestamente el intercambio no va con Uribe, entonces aquí no salen raíces, porque ¿qué más? Vamos a morir. No, eso sale. No, pero... No me gustaría la salida de aquí por medio de un rescate. Nadie puede negarle ese derecho ni al ejército ni al gobierno, porque esa es la obligación. Y como militares que son ustedes saben bien que cuando uno tiene prisioneros su misión es preservar la vida de ellos. Pero la segunda misión es que si no hay condiciones hay que eliminarlos. ¿Rescate? ¿Muerte? Un acuerdo humanitario nunca es un signo de debilidad. Presidente Uribe, un acuerdo humanitario es una concesión a nuestras familias y a la vida. Aquí hay policías y soldados de la patria que llevan más de 5 años y medio en estas selvas. Están acá desde cuando usted era gobernador de Antioquia, desde el siglo pasado, desde el milenio pasado. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial los prisioneros de guerra duraron tanto tiempo privados de la libertad.
Gran revuelo causó en Estados Unidos un video grabado en las selvas de Colombia y emitido por el reconocido programa de televisión 60 Minutos. Los 3 norteamericanos capturados por las FARC en el Caquetá le dan inicialmente al intercambio humanitario peso internacional. My question is there a guarantee of life for us, or is there a possibility of us being executed? ¿Quién quiere saber si hay una posibilidad de que sobrevivan o si los vamos a ejecutar? Nosotros como FARC no los ejecutamos. Los ejecutarían a ustedes el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano por no mermar los operativos. El profesor Moncayo camina todo el país, desde el sur, en el departamento de Nariño, hasta Bogotá, protestando igualmente por la suerte de su hijo policía secuestrado. En confusos e inexplicados hechos, 11 de los 12 diputados de la Asamblea del Valle son masacrados en la selva. El país, en multitudinarias marchas, exige a la guerrilla la devolución de los cadáveres. Posteriormente, comisiones internacionales rescatan sus cuerpos. Culminan así 5 años de espera, angustias y un inhumano cautiverio. Las FARC tardan varias semanas en entregar los cadáveres. La condición necesaria para unos nuevos diálogos de paz en Colombia es resolver el tema del intercambio humanitario. El intercambio humanitario pues es la puerta de entrada a unos nuevos diálogos de paz entre las FARC y el Estado colombiano, que esta vez podrían ser definitivos. Sin intercambio humanitario no hay posibilidades de paz. Para el expresidente López Miquelsen, el intercambio humanitario se ha convertido en una sólida prioridad. Alfonso López fallece y el tema adquiere día a día mayores proporciones internacionales. Con la muerte de los compañeros de Antioquia, se evidenció que nosotros ni sumamos ni restamos. Hoy es domingo 11 de diciembre de 2005. Soy Fernando Araujo. He perdido 2 familiares cercanos. Y estoy muy contento de poder enviar este mensaje. Pero existen 2 personajes que no esperaron ni el rescate ni el intercambio humanitario. Ambos le pusieron por sus propios medios fin a sus angustias y a fuerza de coraje le dijeron adiós a la pesadilla del cautiverio en el monte. ¡Hijo de puta, guerrillero de malparidos! Tuvieron la valentía, las fuerzas y la fe suficientes para huir hacia la libertad. ¡Que viva la libertad! ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? 8 años y medio, doctor. 8 años y medio. Yo estuve 6 años y un mes. Al principio me tenían como muy cerca de un campamento donde había una compañía guerrillera. Pero después organizaron un grupo de unos 16 guerrilleros y me apartaron y me tuvieron más escondido, más lejos, más en la manigua. ¿Tú oías mensajes allá? Sí, pues tuvimos la suerte que en diciembre llegó una visita a la Defensoría del Pueblo y nos trajeron regalos, y los regalos eran radios. Y entonces nos informaron que por Radionet nos enviaban mensajes. Sí, a mí pues, me pasó también que a los 2 años y medio de estar secuestrado dejé de recibir mensajes de mi esposa. No sé si fue que pensó que me había muerto o simplemente se desesperó con la situación, ¿no? Y con la incertidumbre y con no saber cuándo se iba a terminar esa situación tan difícil y tan dolorosa. Y me abandonó. Eso naturalmente fue muy doloroso para mí. Pero por otra parte, el momento más feliz de todo fue cuando me escapé. Así fuera en medio de un combate feroz,
Sí, el hecho de sentirme que me estaba escapando me producía un sentimiento de júbilo, de alegría, de berraquera, que me dio toda la energía para poder salir. Y luego cuando ya me vi que podía caminar y que podía caminar solo por primera vez en 6 años, la sensación de felicidad era inmensa. Y a pesar de que tuve que enfrentar muchas dificultades en esos 5 días, por no tener que comer, por muchas veces no tener agua que tomar, yo decía, así me muera de hambre, así me muera de sed, valió la pena hacer esto. Y me sentía muy orgulloso de haber sido capaz, de haber tenido el coraje de haberme podido volar. ¿Cómo te fue a ti con eso? Ya me empezaba la muerte. Cuando iba por la selva dije, en caso de que no corone, no salga bien esto, que por lo menos tendré la alegría de haber muerto en libertad. Fíjate, tuvimos ambos la suerte de escapar con muy poco tiempo de diferencia, y creo que hemos compartido el mismo sentimiento de júbilo, de acompañamiento, de solidaridad de toda la sociedad colombiana, ¿no? A donde yo voy, yo me siento que la gente es muy cálida conmigo, que me acompaña mucho y que hay un deseo realmente como de que yo reciba un cariño que no recibí durante 6 años, y la gente quiere como darnos lo que no nos pudieron dar y como compensarnos con el sufrimiento. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Sí, me pasa constantemente. La gente muchas veces me pide hasta abrazos. Sí, a mí yo me encuentro con una señora y la señora me dice, ay señor, yo lo quiero abrazar. Abráceme, bienvenido a su abrazo. ¿Cómo no? Y yo siento que es el abrazo de Colombia que estoy recibiendo en esos gestos individuales, ¿no? Pero es el abrazo de Colombia que nos dice a los secuestrados que nos quieren, y que le dicen a todas las personas que todavía están secuestradas que Colombia los acompaña. Sí, el mensaje que yo le doy a los secuestrados es que se levanten y le digan todos los días a sus secuestradores, usted no tiene derecho a tenerme a mí aquí, permítame regresar libremente al seno de mi hogar. Ese es el mensaje. Hombre, qué bueno que estamos juntos. Felicidades. Sí, ojalá regresen pronto los que quedan allá. Ojalá regresen pronto. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada en estos 5 años. Créame que me interesa escucharla, decirle a la que papi pueda que separar mucho, nuestros corazones. cuando le hice a la guerrilla que me quería para jugar con usted. Era un gran amigo. Adoro, Danielito, te quiero escuchar. No sé por qué tú no me hablas. No sirven para nada. Que es lo que más guardo y conservo con cariño. Mi esposa, con tu silencio me lo expresas todo. Soy tu papá. Sé que ya Adelante. honor y gloria por siempre. Es hora de que sepan de que estoy muy enfermo. No te preocupes que yo regresaré. El mensaje que persigue en esta situación de verano en esta silla es el dolor de estar vivo. Sorpresivamente, las autoridades capturan en Bogotá a 3 milicianos de las FARC, en cuyo poder se encuentran nuevas pruebas de supervivencia de 17 secuestrados. Algunos cumplirán 10 años en la selva. Buenas tardes, soy el sargento Erasmo Romero, retenido en la toma a Miraflores, Guaviare, en el 98. Fui retenido o secuestrado en la toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998. Al señor presidente Álvaro Uribe, creemos en su corazón grande, creemos que la mano firme para este tema yo creo que se puede dejar un poco a un lado, y ante todo nosotros somos seres humanos que tenemos sueños, pensamos, sentimos, amamos y tenemos muchos deseos de vivir, y que no es justo que cada vez que se avanza un poco estén ahí pendientes para perturbar el buen avance del intercambio. La alegría,
Pero aunque el país no sonría con la frecuencia que deseamos, durante estos 25 años han sucedido muchas cosas alegres y positivas. La resistencia frente a la adversidad ha generado un indeclinable deseo de superación. Yo, reina del Carnaval de Barranquilla, ordeno, mando y dispongo. Celebración. Esa parece ser una constante que se vive y se siente hasta en el pueblo más olvidado del país. No existe un rincón en Colombia donde con cualquier pretexto se arme la fiesta. No se entiende la vida sin ella. Satisfacciones, dichas, emociones y más emociones. Se sufre y se hace fuerza por todo lo que pueda dar alegría. Montoya en lo más alto escuchará el himno de Colombia por su gran victoria en territorio paulista. La esperamos con devoción, la disfrutamos con frenesí. Los triunfos se gozan con el alma. Para recordar u olvidar, ni importa, se gozan. Algo debe ocurrir en algún lugar. Algún colombiano triunfará, lo logrará. Algo nos hará reír y gozar. Hay algo absolutamente inquebrantable a pesar de las dificultades. El optimismo que rebasa todas las contrariedades. ¡Quiere Colombia, Dios mío! ¡Colombia! No sabemos qué es declinar, aunque a veces las fuerzas nos abandonen. Siempre habrá un motivo para seguir adelante, un aliciente para llegar más allá. Catalina Sandino Moreno. Brillante, María Isabel. Muy bien. Bien por Colombia. ¡Sí! ¡Al marco! Los logros de los nuestros son recibidos como las más bellas y emotivas muestras de grandes alcances y sueños. Durante estos 25 años, Colombia ha tenido mucho que mostrar fuera de sus fronteras. Primer lugar, a segundo lugar también Colombia. Esta es una exposición sin antecedentes en París y claro, haber sido escogido yo para hacerla pues es una cosa que me da una gran satisfacción, es un gran honor. En nuestras calles y escenarios recibimos cada día a grandiosos y creativos visitantes que durante inspiradoras temporadas muestran el gusto de estar en Colombia y toda la fuerza de su arte. Gracias por estar aquí. Nunca se olvidarán del Festival Iberoamericano de Teatro.
pobre doctor Pandito, que es que pegarse semejante costalazo, oiga. ¿Ya encontraste tu arete? Sí, mami. Ese fue el que más me gustó. ¿Tú te vas a poner eso? Claro, papi. La conocí una tarde, con su guitarra cazaba boleros. ¿Usted sabe cómo me sentí yo? Como un zapato viejo, sin remonta, sin cordones, y no me mire así, no me mire así, es que se imagina, ella, mi ser amado, dijo eso de mí, que me he demorado todo el tiempo creando un estilo, una imagen. Vibramos con nostalgia frente a todas esas cosas que, por fugaces que sean, se convirtieron con el paso del tiempo en referentes de momentos de alegría y esparcimiento. Aunque todo el mundo sabe quiénes pueden ser. Es su destino que un mal amor vista su alma, de negro duelo, ingrato amor. Al son de los tambores, esa negra se araña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores en la negra soledad. Edison. Condón. Calma, paz. Paz. Eso no tiene nada de malo porque en la televisión y en todos lados sale esa palabra. Además, es una palabra de un elemento que se usa en boque. Paz, calla. ¿Cómo? Cóndor. ¡Cóndor! ¡Eso sí! ¡Cóndor! ¡Vamos, María Lucía! Lo he perdido todo. Esta casa se me está cayendo a pedazos. Mira, todos estos vestidos tan lindos se los está devorando la polilla. Estoy en la ruina, pero ¿qué le vamos a hacer? Caracol Televisión presenta su programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz de la televisión. Queremos compartir nuestro aniversario con toda Colombia. Dios los bendiga. Buenas noches, Edificio Colombia. ¿Le habla Néstor Elí? Dicen que no tenemos memoria. ¿Cómo dice? Sin embargo, jamás olvidaremos cientos de instantes memorables. Angelina, gracias, pero yo no me meto al mar porque ya estoy cansado de tener el agua al cuello. Historias, situaciones y momentos que nos hacen volver atrás para decir con una sonrisa que soñar no cuesta nada y que quizás todo tiempo pasado fue mejor. Naturalia. La historia de los animales y los animales en la historia. Presentación: Gloria Valencia de Castaño. Descubrir es correr el velo, es legarle a la posteridad un mundo nuevo. Bueno, eso fue, por Dios, lo que hizo Colón hará 500 años. Y eso es lo que hace ahora el comandante Cousteau en su redescubrimiento del mundo. En materia de medio ambiente, y a pesar de la creciente polución de nuestras ciudades y del maltrato que le damos a nuestros bosques, animales y fuentes de agua, Colombia sigue siendo potencia mundial en biodiversidad y belleza. Artista del año es Shakira. ¿Quién crees? Mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido. El rostro de algunas de nuestras principales ciudades cambió. El país se ha urbanizado. Hace 25 años, 1 de cada 3 colombianos vivía en el campo. Hoy, apenas 1 de cada 4. Esto ha implicado un reto formidable de proveer servicios públicos, tanto los tradicionales como los de nueva tecnología, para los núcleos urbanos cada vez más crecientes. En este último cuarto de siglo se podrían decir muchas cosas sobre la economía colombiana.
logros como la creación de un banco central, o sea, el Banco de la República independiente, es un avance formidable que ha hecho Colombia. Esto nos ha servido, entre otras cosas, para instalarnos como un país de una inflación de un solo dígito, es decir, menos del 10%. Hoy podemos desplazarnos más rápido, aunque esperamos mucho tiempo para darnos cuenta que el transporte masivo era necesario, urgente y que cambiaría nuestras costumbres. Con la transformación de las ciudades en general, con los sistemas de transporte masivo en particular, llegó a Colombia el progreso social, el avance social. El país se ha acostumbrado con los años a un discurso miserabilista y muchas veces ha sido incapaz de darse cuenta del avance social. Hace 25 años en Colombia morían aproximadamente 60 niños antes de cumplir un año, 60 niños de cada 1000 niños nacidos vivos, hoy mueren 25. Hace 25 años la esperanza de vida al nacer en Colombia era aproximadamente 65 años, hoy es 7 años más grande, aproximadamente 72. La cobertura de educación secundaria, por ejemplo, a comienzos de la década del 80 no superaba el 50%, hoy supera con creces el 70% y se aproxima al 80%. Aquí cerca de la Universidad de los Andes, hace 20 años, cuando yo llegué a estudiar, a 2 cuadras de donde estábamos, había colas de miles de personas, de cientos de metros. Familias bogotanas que madrugaban con la esperanza de llenar sus galones de cocinol. Hoy eso se acabó con la cobertura de servicios públicos y en particular con esa revolución callada que ha sido la cobertura de gas natural en Colombia, que en muchas ciudades, Bogotá incluida, alcanza ya casi una cobertura completa. Pero sin duda la gran revolución de la sociedad colombiana en los últimos 25 años la constituye la irrupción de la mujer en el mercado de trabajo. Hace 25 años las mujeres representaban aproximadamente el 25% de los trabajadores colombianos, hoy representan el 45%. Por supuesto, estos cambios, esta irrupción de la mujer en el mercado de trabajo, vino acompañada de una reducción importante de la tasa de fecundidad y de la calidad de vida de los colombianos. Incluso yo diría que nuestra ficción cambió, nuestras telenovelas pasaron de ser tragedias de la hacienda a comedias de las oficinas porque allí estaban presentes las mujeres. ¿Usted está seguro que quiere ser secretaria? En una empresa como esta y con gente como ustedes, sí. Además, yo sé que a su lado puedo aprender mucho, doctora. La economía colombiana experimentó grandes transformaciones en los últimos 25 años. Atrás quedó la historia del café, que había sido la historia de nuestra economía en los primeros 80 años del siglo XX. Con la caída del café llegaron otros sectores. Llegaron las flores, llegó el petróleo con los descubrimientos de Caño Limón primero y de Cusiana y Cupiagua después, y llegó recientemente el carbón. El crecimiento económico fue aceptable, mientras otros países duplicaron o triplicaron su ingreso por habitante. El ingreso por habitante en Colombia apenas aumentó un 50% en la última generación. Uno podría resumir la historia de nuestra economía en los últimos 25 años diciendo, y esto puede ser una paradoja, que hubo más desarrollo que crecimiento económico, que hubo más avance social que verdadero crecimiento de los ingresos de los colombianos. Queda mucho por hacer. Colombia sigue siendo un país de enormes desigualdades. En materia de derechos humanos, justicia y oportunidades para todos, es todavía bastante lo que debemos construir. Poseemos un tejido social frágil y vulnerable. Todos los colombianos soñamos con un país mejor. Para lograrlo necesitamos trabajar en disminuir las desigualdades, en posibilitar que los niños de Colombia todos puedan asistir a una educación con calidad. Yo quiero ser profesor de inglés. Yo quiero ser un profesional que trabaja por la paz. Iniciativas como Batuta, como el Colegio del Cuerpo, como los muchos clubes de jóvenes y adolescentes que hay en el país. Los colombianos pasamos de tener una orientación de caridad
con los niños y adolescentes para tener hoy claridad respecto a que ellos tienen derechos. El pasado nos debe dejar enseñanzas. Actitudes nuevas y progresistas serán las que les otorgarán a nuestros hijos un futuro mejor. Un futuro que pase por estados de ánimo distintos a los padecidos durante estos últimos 25 años. Que sea la esperanza y no su ausencia la que determine qué tipo de Colombia deseamos. La que soñamos, por fortuna, existe en cada uno de nosotros.